vamos empezando la clase. Ahora ya puse para grabar, ya está también el tema del control de asistencia. Si ustedes quieren revisar su cantidad de tiempo que estuvieron en la plataforma y todo lo demás. Y empezamos. Esta presentación está en la parte de materiales. Ustedes pueden ir viendo y lo que queremos es hablar sobre la construcción del conocimiento y los procesos de investigación. Para empezar una investigación, nosotros tenemos que saber qué es conocer, por qué se conoce y cómo se conoce. Tenemos que hacer todo un criterio, o sea, tenemos que explotar todo el circuito del conocimiento para poder explicar un fenómeno dado, que es lo que nosotros queremos realizar en una tesis o en un trabajo de investigación. Entonces, el conocimiento es la representación y el sentido que tiene. Acá, si ustedes ven, no sé si alguien se conectó, perdón, porque yo no tengo, ¿cómo se llama? No veo en la misma pantalla la presentación que ustedes están viendo y su pantallita esta. Así es que cuando escucho un twin twin, normalmente pienso que ustedes están solicitando acceso y por eso me quedo otra vez para este lado. Ok, entonces tenemos la toma del conocimiento, se interviene un objeto o un signo representado de la realidad, un sujeto socialmente situado en condiciones de asimilar este objeto desde un esquema de reconocimiento o debe de conceptualizarlo de alguna forma, y un sujeto que reformula el objeto y el sujeto elaborando una inferencia matemática, inferencia lógica, ustedes estaban dando en matemáticas seguramente, desde algún marco interoperativo. Entonces, tenemos, señoras y señores, lo conocido que se relaciona con un sujeto que conoce el significado. Y para poder estudiar de que si es cierto lo que está percibiendo, entonces el objeto conocido es algo significante. El sujeto conoce y el sujeto tiene una interrogante sobre un determinado factor dado. Si tienen alguna pregunta, tienen que detenerme nomás y yo voy a tratar de contestarle. Esto es muy teórico y realmente es muy funcional en la parte de lógica matemática y en psicología o en psiquiatría. Pero en metodología es muy aburrido ver. Dice, entonces, el conocimiento no emerge por intervención del sujeto sobre el objeto, ni por intervención del objeto sobre el sujeto. El conocimiento se construye a través de la relación que se establece entre las periferias de ambos componentes. Entonces tenemos una centralidad del objeto que toma conocimiento. Desde la periferia está el sujeto del objeto y la centralidad del sujeto es que toma conciencia. Yo quiero, por ejemplo, aprender algo. ¿Cuáles serían las técnicas para aprender algo, muchachos? ¿Qué hacen ustedes para entender un proceso básico? ¿O para qué, por ejemplo, en la carrera de ustedes estudiaron matemática? En realidad no sé a qué nivel estudiaron la matemática, pero hay una parte donde hay matemática inferencial que ustedes tienen derivada, doble derivadas, diferenciales. ¿Alguno se estudió eso en su carrera? Chicos, sí, ¿no? No, profe. Bueno, y hay algo que estudiaron que no entendieron para qué estudiaron. Porque pues pasa eso. La gente te dice, tenés que hacer esto, aquello y aquello, y la gente no entiende para qué estudió semejante cosa. ¿Qué es la carrera que menos, o sea, qué es la materia que menos le gustó en la carrera? Espero que no sea metodología de la investigación. ¿Cuál fue la materia que no les gustó?
¿Todo les gustó? Bueno, hay veces, por ejemplo, uno estudia filosofía, ¿verdad? Y en filosofía hablan de epistemología y no sé qué cosa, que es la concepción de los conocimientos y bla, 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 bla. Y uno no entiende para qué estudia una cosa que es tan poco aplicable dentro del esquema real de la carrera técnica. Y realmente eso estudia la gente para tener una formación o una concepción de estructuralismo de conceptos básicos y de lenguaje normalmente, por decirlo así. En algunas materias pasa eso. En otras materias, por ejemplo, como el que le dije, yo estudié, por ejemplo, en matemática 2 algo que se llama lógica matemática y que era más referido al lenguaje y a las concatenaciones del lenguaje para negar o afirmar una frase determinada. Y yo soy ingeniera en sistemas, entonces decía, ¿para qué yo estudié esto? Y al final era para poder hacer estas concatenaciones y preguntas lógicas en las estructuras de programación que uno después de recibirse y empezar a programar recién se percata para qué estudió, porque no hay una acción específica dentro de la vida real en donde utilizar eso. Y si vos, en mi caso, como si hay gente que nunca llegó a ser programador o fue analista de sistema o fue diseñador o trabajó en la parte de redes, entonces nunca supo para qué estudió eso. Pero normalmente uno tiene que tener para poder asumir un conocimiento determinado, tiene que ver lo que hace el objeto, las propiedades del objeto, tienen que ver lo que hace la sociedad en sí para poder utilizar ese objeto y luego tiene que ver las relaciones y cómo se transforma en las relaciones el objeto o el conocimiento en sí. Y si vamos a hacer eso, vamos a explicar eso, por ejemplo, se podría hablar mucho de la gestión de la información dentro de la sociedad, que en este momento se está utilizando bastante en todo este tema de pandemia, donde nos volcamos más hacia la parte virtual, cuando antes no era un conocimiento obligatorio, se volvió algo necesario y después de esto se va a realizar varios estudios para determinar la eficacia de ese instrumento en un determinado ambiente, como por ejemplo las clases o alguna otra cosa que se quiera investigar. Bien, ¿qué es el objeto de la ciencia? Son los modos de razonar y existen tres modos de razonar y es súper importante para cualquier persona saber cuál es su habilidad en el momento de resolver un problema dado. Una persona puede ser mucho más inductiva, deductiva o aductiva o analógica. ¿Qué es inductivo? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Sí? Hablen, chicos, porque parece que yo nomás lo que hablo. Se deduce, se dice, si se parte de lo chico a lo grande o se induce si se parte de lo grande a lo chico. ¿Cómo es el tema? Es una forma de razonar para llegar a una conclusión y se puede empezar viendo el resultado final y después yendo descomponiendo hasta llegar al menor resultado, o se puede empezar o sea, de la parte más chica hasta exponer al mayor resultado. Y una persona normalmente puede empezar de lo más chico a lo más grande, de lo más grande a lo más chico, o en el medio y ir viendo las diferencias. Y eso es el aductivo o el analógico. Puede hacer las dos cosas, inductivo y deductivo.
A ver, señores, ¿entendieron o no? Por lo menos escríbame en el chat. Porque parece. Bueno, y acá dice, el objeto de la ciencia es generar la inferencia válidas que permitan darse cuenta de las razones, las causas por que los eventos suceden y así como acontecen, y el modo de racionamiento para que pueda ser realmente definido como un conocimiento, debe de existir un razonamiento y una comprobación de los hechos, y en esa comprobación de los hechos es lo que viene, que puede ser deductivo, inductivo o analógico. Bien. La inferencia científica puede ser descriptiva o puede ser casuales. Y la inferir es un ejercicio de elaboración conceptual, dice, en donde se ponen las correspondencias, correspondencia como enunciado general y enunciado particular. Ya que yo tengo que pasar de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Y esto, para poder hacer eso, puedo o describir detalladamente los elementos y ver las causas de esos elementos para poder tener las inferencias. Bueno, y la sucesión y eso genera una teoría, y la sucesión de teorías, un problema de dominios empíricos. Ay, qué feo que suena esto. Bueno, un problema puede ir estudiándose y encontrando una forma de desarrollar. Una vez que se encuentra una forma de desarrollar la solución, se forma una teoría. Esa teoría puede ir estudiándose y puede crearse nuevos métodos para el desarrollo de esa teoría. Acá, por ejemplo, tenemos la parte numérica en donde vamos viendo el factorial, y en el gráfico de arriba, que es bastante interesante, es Gestalt, que es la conducta. Entonces vemos que hay experiencias, percepciones, aprendizajes, cognición y todos los elementos que van para poder comprender un proceso determinado. A ver, entonces acá pasamos a lo siguiente. Explicar las ciencias sociales es dar en cuenta las condiciones bajo las cuales ocurre o habrá de ocurrir un evento o componente. Y el criterio puede ser una generalización, puede ser una parsimonia, puede ser una precisión o puede ser una casualidad. Los eventos sociales nunca pueden normalmente volver a repetirse. No es igual que los eventos matemáticos. Nunca un grupo social se comporta o siente de la misma forma que el otro grupo. Por más que se replique todo el ambiente, las personas son únicas y su modo de reaccionar normalmente es único también. Y por lo tanto se tiene estas alternativas. Para empezar a hacer una investigación social, yo debo definir primero los hechos, que son enunciados particulares. Después, sobre los hechos debe de existir una teoría, y eso debe de explicar la unión entre la teoría y los hechos, debe de explicar los nuevos o debe de generar un nuevo acontecimiento dado. Por ejemplo, señoras y señores, ¿qué sería, qué me podrían decir o qué se podría estudiar como una investigación social en esta época? Si ustedes tuvieran que hacer una tesis y tienen que contar, o sea, les dice que tienen que enfocarse en un tipo de investigación social. La investigación social lo que hace es investigar un determinado hecho. Y para poder hacer esa investigación, yo puedo hacer una generalización, que o sea, todos iguales, una parsimonia, que es como una conversación y un debate en el cual sale una conclusión, una precisión de agarrar, hacer una investigación y decir que la causante de tal cosa es tal,
o decir o establecer que el criterio es simplemente una casualidad. Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que tener el hecho, tengo que tener la teoría, tengo que juntar el hecho más la teoría y tengo que generar una explicación sobre eso. Denme un ejemplo de una investigación social que ustedes podrían realizar, por ejemplo, en el área de marketing. Ahora. ¿Alguien ya tiene definido el tema de su tesis? Sí, profe. ¿Cuál es tu tesis, por ejemplo? Es de una vidriería. ¿Y qué vas a hacer con la vidriería? No entiendo tu pregunta, profe. Es de una vidriería. ¿En qué se enfoca tu tesis dentro del negocio de la vidriería? Y vamos a crear una empresa, una empresa nueva desde cero. Y bueno, nuestro servicio es todo lo que es instalación de vidrio, puertas, ventanas, todo lo que sea para la construcción de obras Ya, civiles. entiendo. Techos de vidrio, pisos de vidrio, piscinas de vidrio. Bien, y entonces lo que vos vas a hacer en tu tesis es, ay, se me está yendo el término, pero es un estudio en donde vos vas a establecer en la zona más apropiada donde elaborar, el tipo de servicio más apropiado que elaborar, más la proyección de costos que te va a resultar generar ese tipo de negocio y el tiempo en el cual la recaudación que va a generar ese negocio va a recuperar la inversión inicial. ¿O qué estás pensando Sí, hacer? sí, así mismo queremos hacer, profe. Bueno, y esta investigación que vos estás mencionando no es una investigación social, es una investigación descriptiva de mercado, pero no es fenomenológico. Y el fenomenológico es lo que trata de explicar, es un fenómeno ocurrido en un grupo social determinado, como por ejemplo el impacto del COVID en la educación o el impacto del COVID en las empresas gastronómicas o algo por el estilo. Eso es un hecho, es un fenómeno, no es una cosa que se va a poder repetir cada año en forma estándar. Entonces lo que se va a explicar es eso. Entonces es un hecho. O el efecto de la guerra, de la Triple Alianza en los ciudadanos de Amambay, que era la frontera dada. Entonces, ver si la Triple Alianza afectó el crecimiento, no afectó el crecimiento, y una cantidad de cosas. O el estado psicológico de los migrantes a Estados Unidos que fueron deportados de nuevo a Paraguay o algo por el estilo. Eso es un fenómeno y es parte de las ciencias sociales en sí. Y normalmente lo que trata es de describir un evento determinado. Después, en la clase que viene, vamos a hablar de lo que es más una investigación más analítica que esto que estamos hablando, que es fenomenológica. Bien. Los aspectos del proceso de la investigación, yo tengo un hecho A, del hecho A tengo que pasar o tiene que generarme una teoría. Después tengo otra vez el hecho A y tiene que generarme una teoría. Las teorías dotan sentido a los hechos y los hechos obligan a elaborar a las teorías. Tienen una doble pertenencia. Los procesos cognitivos se conocen como procesos cognitivos básicos a la sensación, la percepción, la memoria, la atención y la concentración. Y los procesos cognitivos superiores son el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia.
este tipo de cosas se basan en los procesos cognitivos superiores, en donde nos basamos en los procesos básicos, que generalmente va a ser la percepción, el lenguaje o la atención o la concentración para poder lograr algún efecto dado y lograr una teoría para ver el comportamiento de algún determinado momento. Digamos, señores, que a ustedes le contrata una empresa como community manager y los que le pide la empresa es que por favor le den el perfil de los consumidores que ingresan a su sitio web simplemente para hacer una observación y ver los precios, aquellos que tienen posibilidad de comprar realmente y aquellos que van a generar o aquellos usuarios que van a hacer, van a generar una fidelidad para continuar realizando compras por internet. Entonces ustedes tienen que hacer un estudio para determinar cuáles van a ser las promociones más importantes que genere el reto de generar fidelidad a las compras por sitio web. Entonces, ¿qué tipo de investigación ustedes tendrían que realizar en ese caso? Para esto, señores, hay software muy caros que normalmente generan estadísticas de alta precisión para decirle al propietario, mira, tenés que invertir más en productos, es multitienda, pero los productos de cosmética son los que son más vendidos porque en el proceso de acceso a tu tienda vienen muchas más mujeres. El 80% de tu público meta es del género femenino, que están entre los 20 a los 40 años y que tienen una posición económica media alta, y entonces se dedican más a buscar o le interesa mucho comprar de tu tienda cosméticos, perfumes. Y para poder sacar esa estadística hay que hacer un estudio, ¿verdad? ¿Y eso es fenomenológico o no es fenomenológico? Pregunto yo. Está difícil, señores. Realmente sí. Y ahí, eso que yo le estoy mencionando es un nicho de mercado muy bien pagado en el área de ustedes. Y especializarse en ese tipo de actividades le va a resultar bastante práctico y es realmente el mercado en el cual va a impactar a medida que corran los años, va a ser la migración general de toda la gente de marketing, porque los spots publicitarios, la televisión, el no sé qué y lo que no sé qué, tiene que adaptarse ahora a las nuevas metodologías, a los nuevos tipos de medios de comunicación, que es internet, que son las redes sociales, que tienen otro tipo de características básicas en la comunicación. Y hay que saber los métodos básicos para poder impactar. Bueno, los métodos son prácticas para descubrimientos y práctica para validación. Descubren, por ejemplo, quiénes son los clientes y validan a quienes le tienen que mandar la promoción. La teoría la elaboración de teoría genera una hipótesis que se debe de comprobar. Una hipótesis es una pregunta que uno se hace y los hechos generan hallazgos o una construcción de datos. La validación de teoría es por medio deductivo y la validación del dato es por medio de experimentación. Bueno, los aspectos del conocimiento que se tiene que dar en cuenta es que un supuesto o una teoría tiene que generar un descubrimiento a través de un análisis de los hechos para elaborar la reasignación de la teoría. Eso es un circuito básico. O sea, yo tengo una hipótesis, tengo que validar esa hipótesis, o sea, tengo que encontrar un instrumento que diga que es cierto o es falso esto.
por medio del análisis de los hechos y esto tiene que elaborar una nueva teoría. Los conceptos de los indicadores identifican una hipótesis o conjetura y tiene que generarse una variable en el cual se tiene que justificar si va o no va a funcionar algo. Por ejemplo, la tesis del compañero es hacer o generar una empresa del área de servicios que se dedique a los vidrios o algo por el estilo. No sé bien cómo sería el tema. ¿Cómo es tu tema realmente, señor? ¿Cómo se llama tu Profe, tema? ¿cómo es tu pregunta? ¿Cómo pusiste el tema de tu investigación? El tema. Uh-huh. Y, Creación de empresas. ¿Cómo? Es una creación de una empresa del rubro de la construcción. Uh-huh. Específicamente en la solución de la parte de vidrio. Y todavía no tenés tu tema, por eso me estás diciendo así. ¿Quién ya tiene su tema entre ustedes? Porque normalmente es elaborar una propuesta de creación de empresa del sector de construcción en el área de vidrios. O empresa fulana de tal, algo así siempre es el tema, en donde define dos grandes variables, que es, por ejemplo, creación de empresas y no sé qué cosa, gestión de no sé qué cosa y no sé qué cosa. Algo así siempre es, y de donde se saca algo que se llama una pregunta general, que tiene que ser el que va a responder el objetivo general del trabajo de investigación. En el caso de él, creo que sería, ¿es factible crear una empresa del área de construcción dedicada a vidrios, no sé qué cosa, en el área de Gran Asunción? Y esa es su hipótesis o conjetura, porque realmente él todavía no sabe si puede o no puede crear dentro de determinadas condiciones, porque él tiene que sacar, es como que a vos te contrata una persona que tiene dinero y vos le tenés que presentar el proyecto y le tenés que decir, mira, esto vamos a hacer, esta cantidad de empleados vamos a tener, esta cantidad de dinero vamos a invertir y tenemos que recuperar esto dentro de 2 años. Después de esto, de la recuperación de inversión inicial, en 3 años tenemos que duplicar nuestro capital básico y eso es lo que va a hacer, él va a generar un proyecto de negocios. Entonces, profe, ¿sí? Y ahí se le tiene que investigar también a los, ¿cómo sería? A la competencia, ¿verdad? Se le tiene que investigar a la competencia porque si Claro, uno... para saber si va a ser factible. Bueno, les explico una cosa. Sí. Ustedes, por ejemplo, dicen, sí, nosotros queremos poner una vidriería y uno no puede ir a colocarse ahí sobre Pitiantuta y cerca de Eusebio Ayala, donde está Vidriocar. ¿Por qué no se puede colocar frente de esa empresa? Porque ya está posicionada y ya tiene su... Súper posicionada, tiene una estructura, es una empresa de gran trayectoria, tiene un montón de personales. Entonces, normalmente si yo soy una persona que quiero invertir, esa no sería una zona de influencia favorable para que yo ponga, por ejemplo, mi empresa de instalación de vidrios. ¿Por qué? Porque normalmente le van a contratar a Vidriocar, que tiene una estructura de muchos clientes y el costo de ellos normalmente va a ser mucho más barato y es lo más probable que sea mi proveedor de vidrios esa empresa, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí profe, es, sí, ¿sí? justamente eso es lo del trabajo, porque Vidriocar pues es una fábrica de vidrio, ellos no instalan. Uh-huh. Y justamente de ahí luego nació la idea Y bueno,
Vidrio Carpo te vende ya la ventana toda cortada. Vos tenés que instalar nomás. Con el color, con el grosor. Ahí está tu identificación de hipótesis. ¿Entendés? Es Sí. necesario contar con una empresa de servicios que instale y cómo se le encuentra. ¿Será factible que la cercanía de estar al lado de una fábrica de tal dimensión genere más clientes? Todo eso son hipótesis que uno tiene que ir viendo cómo estructurar para poder lograr el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Generar un proyecto de negocios y ver si va a ser factible. Porque la mayoría, el problema que tiene normalmente el paraguayo es, por ejemplo, ve que su vecino hace empanadas y dice, ay, mira, y le va bien y vende la empanada. Al tercer día, el vecino ya se para ahí al lado de él y ya también hace empanadas. Entonces, nunca hace un estudio o una proyección del negocio para ver cómo hacer que eso sea funcional, sea rentable y sea sustentable. Entonces, cuando uno hace una investigación de mercado, porque esto es una investigación de mercado, tiene que encontrar bien, el señor quiere hacer empanadas, genial, pero tiene que encontrar la posición más apropiada en donde hacer las empanadas, los materiales más apropiados donde hacer las empanadas, el público meta más adecuado para poder comprar las empanadas. Y como uno, como proyector o como proyectista o como agente de marketing, se le contrata normalmente para que vea esas ideas principales de estudio de mercado para que se pueda posicionar o un producto o un servicio o una persona, porque ahora también el personal, ¿cómo se llama? El personal style o el encargado de la imagen de una persona pública, que son ustedes también, se le tiene en cuenta como un producto dado. Y entonces uno tiene que pensar en las posiciones más favorables para lograr un objetivo general. Y eso es un estudio fenomenológico. Por ejemplo, yo, Mirta Villagra, soy analista de sistemas, soy profesora de la universidad y de repente se me antoja que quiero ser política. Entonces, como yo no manejo el medio de comunicación en general, la imagen que debo de vender, entonces le contrato a un especialista del área que tiene que generarme un perfil público. Y para poder generarme ese perfil público, entonces los especialistas de esa área tienen que hacer un estudio de las posibilidades que yo tengo y en el ambiente que en donde me van a aceptar con mayor facilidad y en el ambiente en donde no me van a aceptar con mayor facilidad, tener una alternativa de defensa o de un discurso apropiado para no chocar con ellos. Entonces se le contrata a una tercera persona que es especialista en mercados y que lo que hace, señores, es estudiar un ambiente determinado, como lo que van a hacer ustedes en su tesis, estudiar un ambiente para poder dar las posibilidades de lograr un objetivo específico. Y después le dicen, si lo mío es totalmente imposible, me van a decir, bueno, yo por hacerte este estudio te cobro lo que te tengo que cobrar, pero si el resultado dice que yo no tengo un perfil para hacer política, entonces el asesor, que en este caso son ustedes, me tiene que decir, lo sentimos mucho, pero usted no tiene este requerimiento que se necesita para que usted pueda ser una figura política y pueda lanzarse. Me están siguiendo, ¿verdad? Señores, consultas. Entonces, se tiene que identificar la hipótesis, lo que se tiene que verificar, lo que se tiene que cumplir para poder hacer eso.
Se tiene que definir una pregunta de investigación y una hipótesis del trabajo. Se tiene que establecer las relaciones esperables entre las dimensiones y las variables. ¿Qué es eso? Bueno, yo le doy 8 meses a la empresa de vidrio para que trabaje en forma independiente y sustentable. Si en los 8 meses la empresa sigue perdiendo dinero, entonces no es viable crear esa empresa. Tiene que haber un tiempo estimativo en el cual tiene que haber una respuesta para que sea favorable y lograble cualquier tipo de proyecto. ¿Me siguen, verdad? Y después hay que seleccionar, ajustar, elaborar los indicadores, los índices observables de cada una de las cosas que yo quiero hacer. Para la empresa de vidrio es, además después de encontrar el lugar más apropiado, ver los servicios que van a ofrecer. El servicio que va a ofrecer ya es un índice o un identificador de éxito o no. Y después las dimensiones de variables, quiere decir que la rentabilidad, por ejemplo, puede ser otro índice o dimensión que es necesario para ver si realmente es factible abrir o no abrir un negocio de ese tipo. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Entonces, para poder hacer eso, yo de onda nomás no hago. Tengo que tener un fundamento teórico. ¿Y en dónde ustedes tienen su fundamento teórico? En la administración, en la contabilidad, en las teorías de marketing que estuvieron estudiando. Se posiciona frente a un saber científico lo conocido y se adquiere un sentido determinado en el campo de conflictos sociales. Yo no me puedo ir a decir, yo voy a abrir y no voy a, por ejemplo, irme a hacer el tema de patente municipal, porque si no van a venir y me van a multar. Entonces, eso tiene que entrar dentro del presupuesto. Ese es un marco teórico legal que se rige dentro de la apertura de una empresa, por ejemplo. Y se tiene, implica interrogar desde y hacia dónde van los campos de los hechos aceptados y obligatorios que uno tiene que hacer. Implica exponer, mostrar las condiciones, los supuestos a partir de una cantidad de interrogantes que tiene que llegar a responder si es factible o no es factible mi objetivo de investigación que yo determino. Bueno, hasta ahí una consulta, señores. La investigación tiene que ser evaluativa porque tiene que exponer un problema y tiene que poder resolver algo. Y ahí está, hay que tener un planteamiento de los problemas, una estrategia de investigación, hay que tener un diseño, una muestra, una toma de decisión o tomar los datos, hay que procesar y analizar los datos, hay que elaborar los resultados y hay que hacer la revisión de los hallazgos encontrados. Por ejemplo, señores, vamos a hacer otra vez. ¿Sería apropiado instalar la empresa de servicios de instalación de elementos de vidrio al lado de la empresa Vidriocar? Entonces acá está la definición. Esta es mi investigación. Yo tengo que definir el problema. Tengo que poner procesos de decisión. No tengo que decir sí, no, por qué. La definición de la información tengo que evaluar. Y de acuerdo a la evaluación tengo que tomar una decisión y en los procesos de información tengo que diseñar el plan para hacer algo que a mí me interesa. Si la respuesta es no, tomo la decisión. Si la respuesta es sí, tengo que evaluar el plan de cómo hacerlo esto. Y los estudios pueden ser experimentales, observaciones controladas y estudios estadísticos de muestras. Bueno, y los estudios experimentales tienen que tener un diseño teórico, tienen que seleccionarse un grupo experimental, tiene que haber un cuidado de no contaminación, la manipulación y los estímulos de los registros y los resultados y la evaluación de los efectos. Esto va, por ejemplo, para los biólogos o para los que crean un jabón o algo por el estilo. Entonces, el análisis de caso, que es lo que ustedes van a aplicar en casi el 100% de todas sus
tesis tiene que haber un grupo focal, tiene que hacerse entrevistas, tiene que hacerse registros secundarios, tiene que analizarse estos datos, tiene que haber un método comparativo y tiene que elaborarse una conjetura o una inferencia para poder definir alguna cosa que yo quiera hacer. Por ejemplo, yo creo que es un estudio de caso ver el lugar en donde yo voy a abrir mi empresa de vidrio, o si abro ahí, si va a funcionar o no va a funcionar. Las ventajas de este tipo de estudio es hay una mayor riqueza de información, el acceso a información son claves, abren una nueva hipótesis, y las desventajas es requiere habilidad del entrevistador, tiempo elevado, costo elevado, sesgo de relación cara a cara, porque yo me tengo que ir a ver y hablar con toda la gente. Bien, es largo esto. Yo quiero que ustedes, por favor, lean la presentación. Y acá, señores, quiero mostrarle una cosita que es lo que pido como tarea, que es lo que es especialmente para ustedes, es necesario que ustedes me traigan, dice, elabore una conjetura, una hipótesis general y otra operativa. ¿Para qué? Sobre su tesis, para que yo les pueda decir si es viable o no y cuáles serían las preguntas y cómo elaborar el nombre del tema de su investigación. La idea, señores, es ayudarle a ustedes a que ustedes puedan entrar bien establecidos cómo redactar el título, los problemas de investigación, los objetivos y las hipótesis que ustedes van a poner en su proyecto de tesis. Entonces sería muy interesante que ustedes, por favor, me escriban lo que tienen pensado hacer en su tesis para ir puliendo esos detalles en la parte de redacción. No sé si me entienden o si tienen alguna pregunta. Señores. Les escucho porque ya estamos terminando nuestro tiempo. Si ustedes necesitan más tiempo para elaborar el trabajo, por favor me escriben en el grupo para que yo cambie la fecha de entrega del trabajo de la tarea 1, el foro, visto que respondieron mucha gente, y para poder ir sumando los puntos que ustedes necesitan. Y esto que yo les estoy dando no es algo que ustedes tienen que leer del documento, sino tienen que escribirme de su trabajo de tesis que ya están trabajando con su tutor para que yo pueda apoyarles para que sea más llevadero el momento de la escritura de su proyecto. Profe, pero Sí. ese va a ser porque nosotros pues hacemos nuestra tesis grupal, entonces la tarea va a ser el mismo de mi grupo. Y cada uno carga nomás el mismo documento para que se le vaya el punto. Ok. No, es que tiene que ser individual. Si ustedes van a hacer grupal, me dice, estoy con fulana, mengana, sultana, y entonces todos cargan para que yo le pueda puntuar. Y lo que queremos hacer ahora es simplemente la corrección de cómo debe de estar expresado el tema, cómo debe de estar expresada la pregunta de investigación. De la pregunta de investigación deriva el objetivo de la investigación y del objetivo de la investigación la hipótesis de la investigación. Entonces nosotros lo que queremos es hilar esos 3 puntos para que a ustedes les parezca más fácil en el momento de escribir el anteproyecto y le ayudemos a su tutor también. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ok chicos, ya llegamos, hay 28, fue un gusto verles. Si tienen algún problema, ya saben, escríbanme en el grupo de WhatsApp. Profe, ¿Sí? ¿Podrías extender un poquitito más la tarea? Sí, sin problema, me ponen la fecha en el grupo y yo mañana cambio toda la plataforma, sin drama. profe, para marcar asistencia. Está dentro de la plataforma, chicos, está
la asistencia. Un ratito les muestro dónde está. Asistencia del 30 de septiembre. ¿Vieron? Entonces ustedes tienen que ir a ver todo lo que hay ahí. No entraron todavía, pero bueno, el 30 nomás es lo que yo le estoy dando. Yo no puedo marcar porque yo soy la profesora, ¿verdad? Ustedes tienen que entrar. Elegir, ok, Profe, pero no, a mí por lo menos no me permite marcar. todas. Un ratito. Hasta ahí llego, pero no. Actividades. ¿Y por qué no me marca hoy esto? Añadir sesión. Ta, 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 ta. Informe. Ahí están, chicos, ¿vieron? Ta, ta, ta. Y ahí se marca. Tas, tas. Su asistencia. Profe, a mí tampoco no me sale así, profe. Esperen que a mí también me confunde esto. No crean que son solamente ustedes. Bueno, vamos otra vez acá. De la semana pasada, por ejemplo, yo al menos no marqué, profe, porque no... Voy a mostrarle el resumen de la semana pasada. Un Yo ratito. tampoco marqué, profe, porque no entendí legalmente cómo tengo que marcar. No, pero eso es por el tiempo que ustedes entraron en la plataforma. El anterior. Un momentito. Ahí vamos. ¿Vieron cómo están? Online estuvieron hay gente que estuvo 1 hora 40, 30 minutos, 45 minutos, 5, pobrecita Cintia Melissa estuvo 5 horas luego. Lo que sí voy a preguntar si hay... Pero me entraba cada rato porque no entendía nada. Y bueno, acá hay alguien que Profe, no yo hay te- otra manera de marcar las asistencias, profe, exactamente, porque los voy a otros preguntar. profes tienen otra metodología de marcar la asistencia, profe. No es Sí, por Bueno, tiempo, tampoco no es por todas esas cosas, profe, y es muy complicado, en serio. entiendo, voy a ver si hay otra metodología porque esa es la opción que me ofrece la plataforma nomás. Pero voy a ver si puedo agregar una plantilla en donde ustedes le dan clic, 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 clic de marcación, entonces marcan su asistencia. profe, y en cuanto a lo que es el foro, también generalmente los profes inician las preguntas y nosotros vamos relacionándonos con sus preguntas. Pero acá estaban todo lo que ustedes querían poner. ¿Vieron? Este es el foro. Acá, por ejemplo, Sí. está Sofía, que es investigación científica, y ella dijo la investigación científica y Karina le respondió, Octavio le respondió. Ustedes tienen que decir qué es lo que opinan sobre esto. Yo les puse para poder realizar la investigación científica, pero ustedes podían opinar sobre todo eso. Es una opinión nomás la que tienen que lanzar ustedes. Pueden irse a método inductivo que hizo Pedro, por ejemplo, y acá le dan a ustedes responder. Y por acá hay un botón que yo ya no puedo hacer porque yo soy docente. Había un botón que decía añadir comentario inicial y ustedes les escribían lo que ustedes necesitaban escribir. Pueden ir respondiendo, por ejemplo, lo que dijo Tania o lo que dijo Pedro o lo que dijo Cintia, y entonces eso también le va a sumar los puntos. ¿Alguna otra consulta, chicos? En realidad, ahora muy pocos va a ser foros, porque ya vamos a ir trabajando con los talleres. Después de esta clase, voy a poner unos documentos en Word, donde voy a pedir así 2 párrafos de antecedentes del tipo de investigación que ustedes tienen. Después voy a poner los síntomas, las causas, los pronósticos, los controles, que es lo que es para ayudarle para hacer su problematización, y luego voy a poner las preguntas, después voy a poner los objetivos, después voy a poner la hipótesis,
y cada uno de esos ítems que ustedes tienen que escribir sobre su tesis es lo que va a ser su trabajo práctico. Ya no va a ser, esto fue porque era la primera clase y era la opinión general nomás. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Les escucho. Voy a preguntar cómo están haciendo los otros profesores para que ustedes puedan marcar nada más en la asistencia y ahí quedar para que les sea mucho más fácil. La verdad que también sería más interesante eso para poder hacer bien. Y no se preocupen, yo de todos modos voy a pasar un control de asistencia cuando cree eso y les voy a poner presente a todos. Además está la filmación donde se ve la lista de todo lo que ustedes, todos los que están conectados en cada clase, ¿verdad? Y yo levanto otra vez el Meet dentro de la plataforma y se ve que ustedes están. Es más, si quiero revisar, puedo revisar cuántas personas estuvieron conectadas y se queda todo el registro. Chicos, Yo hasta ahora, profe, no entiendo cómo se marca asistencia, eso no te digo. no, y no, ese no, es que vos no marcas asistencia, vos entrás en la plataforma y ahí queda registrado el tiempo que vos te quedaste en la clase. Y ahí hay gente que estuvo 6 horas, 5 horas y hay gente que estuvo 30 minutos. Depende, y hasta 30 minutos es lo exigido dentro de la universidad para que ustedes estén. ¿Melissa? Entendido, profe. No, que yo estuve 5 horas buscando dónde se marca la asistencia y ella marcaba había sido. No, cada vez que ustedes ingresan a la plataforma, al módulo, se queda normalmente registrado el tiempo que ustedes estuvieron dentro de la plataforma virtual y es obligatorio que ustedes usen como mínimo 30 minutos a la semana. ¿Se entiende, verdad? Para eso se le ponen las actividades para que ustedes puedan escribir, leer, responder, cargar y van a pasar de fino los 30 minutos. ¿Se entiende? Y si ustedes no pudieron estar, yo creí que esa iba a ser la mejor solución en el caso de que ustedes no pudieran estar o no pudieran asistir a la clase de hoy, por ejemplo, que están todos conectados y después en un momento determinado, por ejemplo, ven el video o ven los videos que están expuestos en la plataforma y que le vaya sumando para que no tengan problema de asistencia. ¿Me entendieron cuál era mi idea básica? Sí, profe, entiendo ya ahora. Ok, porque en realidad vieron que les pongo videos, les pongo tareas, les pongo una cantidad de cosas que ustedes pueden ir revisando dentro de la plataforma y eso va a siempre sumar mucho más que 30 minutos si ustedes usan la plataforma. Bueno, chicos, les dejo porque ustedes tienen que dar clase otra vez, que vayan a merendar, hagan algo y después entren otra vez en su clase. La idea de la tarea, vuelvo a repetirle, tiene que ser de su tema de investigación. ¿Está? Dale, Sí, chicos. profe. Gracias, Un gusto. profe. Nos vemos el miércoles. Profe.